Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer algunos ejercicios del trabajo práctico de gabinete número 4, que es diseño dinámico con BJT. Básicamente es diseñar etapas amplificadoras. Bien, el primer problema dice diseñar el circuito para tener una impedancia de entrada de 50 ohm más menos 10%, una impedancia de salida de 15 kilo ohms más menos 10%. B, calcular la ganancia de tensión. C, si se conecta una carga RL de 15K, ¿cuánto varía la ganancia de tensión? D, trazar las rectas de carga estáticas y dinámicas. Considerando esos valores, los parámetros de la etapa deben ser muy estables y el capacitor C2 se debe calcular para una frecuencia de operación de 10 kHz. Bien, acuérdense lo que habíamos hecho en el práctico anterior, que era obtener expresiones de diseño, que básicamente son versiones simplificadas de todas esas ecuaciones de ganancias, de impedancias, que representan el comportamiento del amplificador, ¿cierto? De los parámetros del amplificador. Bien, entonces, si ustedes resolvieron el trabajo práctico, para este amplificador, este tipo de amplificador, debieran haber llegado expresiones de este tipo. Las voy a poner acá al costado. La ganancia de tensión aproximadamente vale Gm por Rc. La impedancia de entrada, de manera muy aproximada, vale prácticamente R dinámica. ¿Qué más? La impedancia de salida viene dada prácticamente por RC. Estas son las expresiones de diseño que tendrían que haber obtenido en el trabajo práctico anterior. Bien, estas son las que vamos a utilizar para diseñar este circuito. Entonces, fíjense, me piden una impedancia de entrada de 50 ohm más menos 10%. De acá, de esta expresión de la segunda, podemos ver que se puede despejar la corriente de reposo, ¿cierto? Entonces, podríamos haberla despejado desde la ganancia de tensión, por ejemplo, y fíjense que con los datos que tenemos no sabemos qué ganancia de tensión se pide o se tiene. O sea, los únicos datos, perdón, son la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Así que la impedancia de salida también se puede establecer ya directamente, porque fíjense que R0 es igual a RC, y por lo tanto acá, como R0 es 15 kilo ohms, RC por decantación tiene que ser igual a 15 kilo ohms, y justamente ese es un valor que ya es comercial. Entonces esto ya estaría establecido. Lo que nos falta calcular es la corriente de reposo, que lo podemos hacer a través de esta expresión de la segunda. Esto lo igualamos a 50 ohms, y de acá despejamos cuánto debiera valer la corriente de reposo, ¿cierto? Despejándola, a ver cuánto da. Bueno, entonces nos queda 25 milivolts dividido 50 ohms, nos da que la corriente de reposo tiene que ser más o menos 0,5 miliamperes. Obviamente esto nos va a dar un Gm, que el Gm, acuérdense cómo era, es ICQ dividido 25 milivolts, que es la tensión térmica a 20 grados, más o menos 20 grados Celsius. Esto nos va a dar 500 microamperes dividido 25 milivolts, y nos da los 20 milisiemens. Fíjense que es directamente, esto es 1 sobre RE, 20 milisiemens. ¿Qué más? Con eso ya podemos saber cuánta ganancia va a desarrollar este amplificador, más o menos. Acá, fíjense, ya tenemos GM, tenemos RC, podemos saber cuánta ganancia de tensión va a desarrollar esta etapa, sin carga, por supuesto. Entonces, tenemos 20 milisiemens por 15K, va a desarrollar aproximadamente una ganancia de 300 veces. ¿Por qué es positiva la ganancia? Y porque esta es una configuración no inversora, no invierte la fase. ¿Qué más? Hay que calcular RE, R1 y R2. Acuérdense, siempre vamos desde la salida hacia la entrada cuando diseñamos.
Entonces, tenemos como dato la fuente de alimentación, que son 24 volts, y no nos dicen nada de qué tensión tiene que haber entre RE y BCE, ¿cierto? Que es lo que nos falta. Porque fíjense que acá conocemos RC, conocemos la corriente, podemos saber cuánta tensión va a caer en RC. Como acá la corriente es la mitad de 1 mA, acá van a caer 7,5 volts aproximadamente. Entonces el resto va a ir a parar en la tensión del colector respecto a masa. Que eso cuánto vale, va a valer 24 menos 7,5, nos quedan 16,5 volts para repartir entre colector emisor y la resistencia de emisor. Acá cuánto queda, 16,5 volts. Eso es igual a BCQ más ICQ por RC. Perfecto. Ahora tenemos que decidir cuánta tensión va a caer en BCQ y cuánta tensión va a caer en la RE. Acá me equivoqué, es RE. En RE. Podemos tomar muchos criterios. Por ejemplo, podríamos decir que en BCQ y RE que caigan la misma tensión y más o menos ahí vamos a tener 8 volts, entonces acá va a haber 8,5 volts y acá va a haber 8 volts. Podríamos hacerlo tranquilamente. Entonces, como tenemos, ya sabemos que la tensión que va a haber en RE, podemos calcular RE. RE es igual a BE, que lo acabamos de establecer, dividido ICQ. ¿Por qué dividido ICQ y no IEQ? Y porque como la beta, fíjense que la beta es 200, es mucho mayor a 1, la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor. Solamente por eso. Entonces ahí caen 8 volts, 8 volts dividido 0,5 mA me va a dar 16 kilo. Va a valer esto. 16 kiloohms. Justamente 16 kiloohms ya es un valor comercial, así que no hace falta aproximar nada. Así que ese valor ya queda establecido. Bien, ya tenemos RE, tenemos RC. Y fíjense que se da el caso particular que RC es menor que RE. Ustedes han estado muy acostumbrados a ver que RC casi siempre es mayor que RE y varias veces mayor, pero en este caso nadie me dice cómo tienen que ser esas resistencias, si una tiene que sí o sí ser mayor que la otra y viceversa. Mientras cumplamos con las especificaciones no habría problema alguno. Lo que sí hay que entender que como RE es bastante grande, el circuito va a ser muy estable. Y eso viene bien porque el problema mismo, la consigna, nos pedía que los parámetros de la etapa sean muy estables. Entonces, está bien que sea así. O sea, y no hay problema, fíjense, porque son prácticamente iguales los valores de RC y RE. No habría problema. Ahora, si RE, por ejemplo, hubiese valido 24K y RC 15K, y bueno, ahí sí estoy desperdiciando margen de excursión para la tensión de colector, ¿cierto? Como acá nadie me dice cuánta señal de salida tiene que haber, es como que tenemos cierta libertad para establecer esos valores. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos R1 y R2? Bueno, R1 sabemos que viene dada por BCC por RB dividido tensión de Thevenin. R1. Ahora, ¿cuánto vale la tensión de Thevenin y cuánto vale RB? ¿Qué es lo que me falta? Bueno, la tensión de Thevenin ya saben de dónde sacarla. De BBQ más ICQ por la suma de RB sobre beta más RE.
Ahora, RB, ¿de dónde la saco? Y de menor o igual a, por ejemplo, 0,1 de beta por RE. ¿Cuánto me da eso? Tenemos 2 por 16, 32.000K, o sea, 32.000 ohms, perdón, o sea, 32K. Bien, RB podría ser 32K. Tomemos 32K. Tomemos 32K. Entonces acá ya podemos calcular cuánto vale la tensión de Thevenin. Tenemos 32K dividido 200 más 16K por 0,5 mA más 0,7 volts. Eso nos queda con una tensión de 8,78 volts. Va a ser la tensión de Thevenin. Ya tenemos RB, tenemos la tensión de Thevenin, podemos calcular R1, ¿cierto? Entonces la fuente es de 24 volts dividido 8,78 volts por 32K nos queda en 87,5 kilo ohms. Si aproximamos eso, nos va a quedar R1, o sea, aproximar, me refiero a valor comercial. Nos quedaría ahí el más cercano, probablemente sea 82K. 82, 5K, a 91K son 4. Y el más cercano en realidad va a ser 91K. 91K, el valor más cercano. Ahora bien, R2, ¿cuánto vale? Vale PSC por RB dividido dividido BCC menos B de Thevenin, que es igual a eso. Entonces tenemos 24 menos 8,78, todo eso dividiendo a 24 por 32 kilo ohms. Eso me queda en 50,5K. Aproximando, me queda R2 en 51 kilo ohms. Listo, técnicamente está diseñado el circuito. Lo único que faltaría sería calcular el capacitor de desacoplo C2, que dice que lo tenemos que hacer para una frecuencia de 10 kHz. Entonces acá planteemos una situación. Tenemos el transistor que está en base común, tenemos la resistencia equivalente de base y acá viene el capacitor que desacopla a esa resistencia. Uno estaría tentado a decir que C2 solamente ve a RB, pero también tiene un paralelo acá, que es esto, ¿cierto? RE. Ve la resistencia equivalente de base. Entonces vería RB en paralelo con todo esto que se ve para allá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy evaluando la resistencia equivalente que ve el capacitor C2 y esa es la que voy a usar en la ecuación, porque tenemos que hacer que la reactancia de XC2 sea mucho menor que la resistencia equivalente a la que está viendo ese capacitor, para que así toda la señal se derive por el capacitor y no por la resistencia. Bien, debido a este tipo de configuración, alcanza y sobra con considerar solamente RB, para no complicársela mucho, ¿cierto? Evaluemos cuánto vale RB. Como RB ya lo tenemos, vale 32 kilo ohms, entonces tenemos que hacer esto, es 1 sobre 2 pi por F por C2, mucho menor a R equivalente, que en este caso va a ser RB. ¿Cuánto mucho menor? Y acuérdense las 10 veces de siempre y toda esa historia. Entonces, para que esto sea mucho mayor, acá pongo el 10, acá pongo el menor igual y acá pongo RB.
despejo C2. Entonces, ¿qué me queda? C2 tiene que ser mayor o igual a 10 veces 2pi por F por RB. C2 terminará siendo, me queda pi por la frecuencia, que es 10K, por 32K, que es RB. Todo eso dividiendo por 10 debiera ser mayor a 9,95 nanofaradios. Obviamente no voy a elegir, ese valor es muy pequeño. Puedo elegir, por ejemplo, C2, un micro. Con un microfaradio estamos sobrados. Y ahora, ¿cuál paso quedaría? Hacer la verificación teórica. Eso se lo dejo a ustedes, como siempre. Pasemos al ejercicio que sigue. Tenemos el 4.4 que dice: para el amplificador con transistor PNP, calcule las resistencias de modo que la impedancia de entrada sea igual a la impedancia de la fuente de señal y que la ganancia de corriente sea mayor o igual a 50 veces. Considere una HFE de 250, una R0 tendiendo a infinito, trazar las rectas de carga y a partir de ellas obtener la máxima excursión simétrica teórica tanto de corriente como de tensión de salida. Suponga estos parámetros. La BC de saturación es menos 0,1 volt, es lógico que sea negativa porque se trata de un transistor PNP. La ICO es de menos 20 nanoamperes. También es lógico que sea así chiquita la corriente esa porque es la corriente que hay entre colector y emisor cuando la base está abierta. Y como es silicio, es muy pequeño ese valor. Y de paso es un transistor de pequeña señal también. Por eso también es muy pequeño ese valor de corriente, de corte. Bien, pero antes de pasar, de empezar con ese ejercicio, acá nos había faltado evaluar algunos puntos, que era calcular la ganancia de tensión. Ya lo habíamos calculado. Y ahora, ¿qué pasa con la ganancia de tensión cuando la carga vale 15 kiloohms? Carga sería decir que acá le conectamos en la salida una RL a este amplificador en base común. Y fíjense que el paralelo que va a estar viendo el amplificador va a ser RC con RL en paralelo. Como las dos son iguales, el valor del paralelo va a ser la mitad del valor de cualquiera de las dos y por lo tanto la ganancia se va a reducir a la mitad. Es decir, va a tener una variación de, calculemos, sería 150 veces menos 300 dividido 150, que era el valor 300, que era el valor original, una variación de 50%. Una caída del 50%. Bien, trazar las rectas de carga estática y dinámica. Eso es lo que nos faltó. Así que vamos con eso, antes de pasar al segundo ejercicio. Porque esta parte es complicada de ver para un base común. No es tan sencillo como lo habíamos hecho con emisor común. Así que bueno, vamos a borrar esto, que ya está bastante fácil de hacer. Así que planteemos el circuito estático. ¿Cómo nos va a quedar el circuito estático? El circuito estático nos va a quedar así. Como es base común, tenemos que respetar esa cuestión de que sea base común tanto en alterna como en continua. Entonces esto va a quedar así. RB... perdón. Acá me faltó la... RB... Y acá viene la tensión de Thevenin. Esta es RE, esta es RB. Acá viene RC. Ahí viene la fuente BCC. Esto es de Thevenin. Y ya está. Bien, la corriente de colector tiene esta dirección. La corriente de emisor tiene esta dirección. La corriente de base tiene esa dirección que marco ahí. Y esto es menos, más. Esto es más, menos. Esto es más, menos. Y esto es más, menos. Y acá tengo, si esto es NPN,
Acá hay un más y acá hay un menos. Perfecto. Y acá hay un más, por supuesto. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, de acá tenemos que despejar, hallar la ecuación de la recta de carga estática. ¿Qué formato tiene la ecuación de la recta de carga estática? Ya lo sabemos. Pero acá, ¿cuál sería la malla de salida en continua? Y sería esta que se ve acá, ¿cierto? Esta. Sería eso. Entonces, planteemos la ecuación. Tenemos B de Thevenin, que le resta la corriente de colector dividido la beta por R de Thevenin. Después viene más menos más, se suma la tensión colector base. Y viene menos más, se suma la tensión de colector por la resistencia de colector, más menos se resta la tensión de la fuente de alimentación y ya está, eso es igual a 0. De acá despejo IC, obviamente. Entonces, ¿qué me queda? BCC menos la tensión de Thevenin menos la tensión colector emisor. Todo eso dividiendo. Acá tenemos RC RC esperen que acá creo que cometí un error. Ahora tenemos menos más menos menos más menos más. Perfecto. Está bien. Está bien. Ahí me equivoqué. Leí mal. Esto sería R de Thevenin menos, o sea, menos R de Thevenin dividido beta. Y ya está. Ya está, ya está. Sí, sí, ya está. Listo. Bueno, esta sería la ecuación. Fíjense que no se parece mucho que digamos a la ecuación que habíamos encontrado para una configuración típica de emisor común. Fíjense, me aparece BCC, obviamente me tiene que aparecer BCB porque estamos hablando de base común y no de emisor común, así que está bien que eso suceda, pero acá me parece una resistencia restando, fíjense qué loco. Ecuación de la recta de carga estática. De la recta de carga estática. Y esto ya, bueno, ya lo saben evaluar, ¿cierto? Y bueno, ahora planteemos el circuito de alterna. A ver qué hay. El circuito de alterna me va a quedar muy parecido. Solo que acá la base va a estar a masa. Entonces RE. Acá viene RC. Esto me queda igual así, menos más menos, porque acá es la salida. Perfecto. ¿Cuál es la resistencia? Y acuérdense que, bueno, todo esto que está acá, dividiendo, es la resistencia RCD. Es la resistencia para continua. Entonces me queda RCD menos RC dividido RTH dividido beta. Ahora, acá tengo que hallar la RCA. La puedo ver directamente desde la malla. Como no hay otra resistencia, acá no me queda alternativa que RCA sea RC. Y si hubiese una RL, sería RC en paralelo con RL. Y después, bueno, recordando toda la historia que ya vieron en la teoría, no me voy a poner a deducir eso. De nuevo, IC va a ser igual a menos BCD dividido RCA. ¿Por qué pongo RCD? Porque estamos hablando de una configuración en base común. Más BCBQ dividido RCA más ICQ.
Entonces, como acá ya sabemos cuánto vale RCA, y ya está, hacemos el despeje y listo. Esto, acuérdense de dónde sale. ¿De dónde sale? Y bueno, ya que estoy lo hago, así rápidamente. Tenemos que BCD es igual a menos IC por IC, BCD de señal, fíjense, IC por IC de señal también, por RC. Ahora, nosotros sabemos que BCB total neto es igual a la componente de señal más la componente de continua. Y también la IC total es la componente de señal más la componente de continua, ICQ. Entonces, reemplazando esto sobre esta ecuación que está acá, hallamos esta otra de arriba. Esta es la ecuación de la recta de carga dinámica. Y bueno, ustedes ya saben evaluar estas rectas, o sea, anulan una variable, calculan la otra, etcétera, y con eso las grafican. Bien. Detalle que se puede ver a simple vista. RT dividido beta es un valor bastante chico, mucho más chico que RC. Y como RCD es muy parecido a RCA, las rectas de carga van a ser prácticamente las mismas. Salvo en el caso donde RCA sea el paralelo entre RC y RL. Solamente en ese caso no van a ser iguales. Y que lo cual es lógico, porque cambia el valor de la RCD y la RCA. O sea, la RCA ya no es la misma. ¿Qué más? Trazar la recta de carga, no pide más nada. Listo. Entonces, y acá para la recta de carga, esto es una configuración de emisor común, así que lo hacen tranquilamente eso. Yo voy a pasar directamente al concepto, pero primero diseño el circuito. Para el amplificador con transistor PNP, calcule la resistencia, bla, bla. Listo. Entonces, como dato, yo sé que la impedancia de entrada tiene que ser igual a R de señal, y mi R de señal es igual a 1 kilo ohm. Esta es una configuración de emisor común. Yo sé que esto va a ser igual a RP en paralelo con RB. Listo. La ganancia de tensión es AB va a ser GM por RC en paralelo con RL. RL ¿cuánto vale? 2 kilo ohm. Entonces, tengo que fijar GM o RC. Para que de ahí me quede como dato AB. ¿Por qué? Porque el único dato que tengo es a ganancia de corriente. La ganancia de corriente, fíjense que es igual a ganancia de tensión negativa por RI, que es la impedancia de entrada, dividido RL. RI lo tengo, RL lo tengo, me falta AB. Necesito establecer cuánto vale AB. Y bueno, para ello hay varios caminos. Puedo establecer yo arbitrariamente una ganancia de tensión y de ahí despejar GM fijando un valor de RC, o al revés, fijar un valor de GM y despejar RC, y habiendo fijado primero una ganancia de tensión y de ahí despejar cuánto tiene que valer en definitiva las otras variables. Y si no, acá está la fácil, perdón, acá está la forma más fácil. RI ya sé que tiene que valer un K. RL lo tengo como dato. De acá despejo de esta condición cuánto tiene que valer la ganancia de tensión. Y conociendo la ganancia de tensión, lo reemplazo en otra ecuación y fijando RC o GM despejo la otra. Ahí está. Perdón. Eso es lo que pasa con estos problemas de diseño. Tienen que estar muy atentos a la información con la cual disponen. Porque así a veces se ahorran muchos pasos de iteración. Obviamente esto se logra
a medida que uno va aprendiendo y ganando experiencia. Y no queda otra que resolver ejercicios una y otra vez. Bien, entonces, esto sabemos que tiene que ser mayor o igual a 50. Eso. Perfecto. O sea, acá vamos a obviar el tema del signo. Vamos a borrar el tema del signo. Listo. Y despejamos cuánto tiene que valer la ganancia de tensión en valor absoluto. Tiene que ser mayor o igual. Eso es matemática. Ya conoce los valores de RI y RL. Así que despejar nada más. 50 por RL por 2K dividido 1K. Me queda en 100. O sea que la ganancia de tensión tiene que ser mayor o igual a 100 veces. Es decir, que esos 100, el AB, que sería GM por RC, tiene que ser mayor o igual a 100. Perfecto. Y de acá, nuestro dato, ¿qué podemos sacar? Y bueno, hay que fijar GM o RC. ¿Qué sería lo más fácil? Ustedes habrán visto quizás en otra bibliografía donde a veces se suele tomar a la RC igual a la RL. Bueno, podríamos valernos de eso y tomar ese criterio. Hagamos RC igual a RL. Bueno, entonces, si RC es igual a RL, que vale 2 kilo y justamente es un valor comercial, entonces la GM pasa a valer ¿cuánto? O sea, tiene que ser mayor o igual a algo. Entonces me queda 100. Ah, y acá, perdón, acá esto era RL', porque es todo eso. Ahora sí. Entonces me queda 100 dividido 1K, porque el paralelo entre dos resistencias de 2 kilos me da la mitad, que sería un K. Entonces ahí me queda 100 dividido 1K. Ahí me queda que GM tiene que valer más de 100, tiene que ser mayor o igual a 100 milisiemens. Bastante, ¿eh? Y bueno, verifiquemos a ver si con un K me da una ganancia de 100 veces. O sea, con RC 2K me da una ganancia de 100 veces cuando la GM es de 100 milisiemens. Tenemos 0,1 por 1K. Nos queda 100. Lógico. Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, GM, que es igual a ICQ dividido 25 milivolts, tiene que ser mayor o igual a 100 milisiemens. De acá puedo despejar cuánto tiene que ser la corriente. ICQ tiene que ser mayor o igual a... tengo 100 por 25 milivolts a 2,5 miliamperes. Y ahora pensemos en esto. Como la consideración es mayor o igual, no nos conviene elegir una corriente que esté justo en el límite. Conviene elegir una que esté por encima. Entonces, por ejemplo, tomamos ICQ, la tomamos como 3 miliamperes. Y ahora evaluemos algo que por ahí no se ve a simple vista. ¿Cuánta tensión cae en RC? Como ya tenemos la corriente colectora, hay que evaluar cuánta tensión cae en RC. Entonces, tenemos RC que vale 2 kilo por 3 miliamperes, me da 6 volts. Es un valor razonable. No se come en la alimentación. Porque fíjense que si yo hago la corriente de reposo muy grande, supongamos 6 miliamperes, 6 miliamperes por 2 kilo, está verificando la condición, pero físicamente es irrealizable. ¿Por qué? Porque fíjense que 6 miliamperes por 2 kilo me da 12 volts.
incluso ya más grande que la alimentación negativa. ¿De dónde voy a sacar esa tensión? ¿Se entiende? Hay que ir contemplando todas estas cosas, porque si no el diseño no funca. Bien, ¿qué más? Bueno, ya establecimos la corriente. Con la corriente podemos, y ya tenemos, sacamos de nuevo el GM, porque para esta corriente vamos a tener otro GM. Entonces calculamos el nuevo GM. Tenemos entonces 3 dividido 25 me da 120 milisiemens. Ese es nuestro GM definitivo por ahora. Pasemos a otra hoja para que sea un poco más prolijo. Entonces, tenemos que la corriente va a ser de 3 mA. Eso nos va a dar un RPI de determinado valor. Eso nos da un GM de 120 milisiemens, que termina quedando en un RPI, la beta es de 250, el RPI termina quedando aproximadamente 2,1 kiloohm RPI. Y bueno, recordemos la expresión de la impedancia de entrada es RPI en paralelo con RB. Tenemos RPI, tenemos RI, despejamos RB. Entonces RB va a ser igual a 1 sobre RI menos 1 sobre RPI. Todo eso a la menos 1. Ya estoy haciendo el despeje directamente. Me queda entonces que la impedancia de entrada tenía que ser 1 kiloohm. El RPI es 2,1 kiloohm. Entonces la RB tiene que ser 1,9 kiloohm. Obviamente, acá si vemos el circuito original, RB es un valor discreto, o sea, un valor puntual. Tenemos que aproximar este valor calculado a un valor comercial. Ahora, ¿lo aproximamos por encima o por debajo? Porque fíjense que tiene la misma distancia a 1,8 que a 2 kiloohm. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pensemos. Si hacemos RB más chica, más corriente se va a derivar por RB y por lo tanto me va a reducir la ganancia de corriente. Quizás quede bien y sea mayor a 50, pero me conviene que sea mayor al valor calculado, para que así garantizar que la ganancia de corriente sea mayor o igual a 50. Porque si es más grande, menos corriente se deriva por RB, más corriente pasa al transistor y se amplifica, y por lo tanto la ganancia de corriente va a crecer. Lo cual tiene lógica, porque fíjense en la ecuación. Si RB es más grande, RI es más grande, y por lo tanto la ganancia de corriente me queda más grande. Entonces la aproximo por encima. Esto lo aproximamos a 2 kiloohm. Y con eso ya está. ¿Qué más? Obtenga la máxima excursión simétrica teórica tanto de corriente como de tensión de salida. Bueno, suponiendo que ya tenemos las resistencias de las rectas de carga, mejor dicho, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer una cosa así. IC, PCE, y vamos a tener una cosa así. Esta va a ser supongamos, la recta de carga estática, y la dinámica va a ser una cosa así. Esto va a ser el punto Q. Estoy haciendo una suposición, un ejemplo nada más. No quiere decir que esto sea directamente. Ustedes, como tienen todos los valores, lo van a poder trazar muy bien. Yo, para no hacer muy largo esto. Bien, esto sería BCC, porque esta es la recta de carga estática, y esto sería el cruce de la recta de carga dinámica. Esto sería RCD, RCE. Listo. Obviamente las rectas se interceptan en el punto de trabajo. Esto tendría que ser más o menos el ICQ. Y ahí el BCQ. Entonces, ¿cómo saco la máxima excursión simétrica? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es gráficamente. Veo cuál acá tengo que también marcar el límite de la región de saturación, el BC-SAT. Y analizo
¿Cuál de estas dos distancias de BCQ para arriba y para abajo, para la derecha, para la izquierda, es mayor? La que es más chica es la que va a definir cuál va a ser la máxima excursión simétrica. Sí, ¿y cómo las calculo? Y bueno, esta intersección, ¿cuál va a ser? Y mi BCE máximo. ¿De dónde saco eso? De la ecuación de la recta de carga dinámica. De acá. Esto es así. Perfecto. ¿Cuándo va a ser máxima BCE? Cuando la IC sea mínima. Entonces, BCE máxima va a ser igual. Ese punto, esa oscilación máxima va a ser igual a BCEQ más ICQ por RCA. El otro extremo, la otra parte de la excursión, ¿cuánto va a valer? Esa está fácil. Va a ser simplemente BCQ menos BCSAT. Eso es lo que va a valer el otro extremo. Bueno, el que sea... ¿cuánto vale lo? Ah, faltó el otro extremo. ¿Cuánto vale el otro extremo? El otro extremo vale BCQ menos más ICQ por RCA menos BCQ. Eso es lo que vale este pedacito de acá, ese pedacito. Y este otro pedacito es esto otro que está ahí. Ese es otro. Bien, entonces este pedacito va a valer ICQ por RCA. Ya está. O sea, calculando estas dos cosas, ya sé, y evaluando cuál de ellas es mayor, me doy cuenta de cuánto va a ser la excursión máxima de tensión en la salida de este amplificador en el emisor común. Ahora, como yo tengo la B0 máxima, con eso puedo calcular cuánto va a ser la oscilación de corriente de salida. ¿Por qué? Porque es fácil. B0 aquí es igual en valor absoluto a la corriente en valor absoluto por la RL, corriente de acá de salida. Listo, como yo tengo esto, tengo la carga, lo divido y ahí conozco la máxima excursión de corriente, ¿cierto? ¿Qué más pide esto? Ya está. Ya tenemos la excursión de corriente y de tensión. Perfecto. Ahora vamos a uno de estos problemas, que por ahí estos son un poco más complicados, porque tienen mucha libertad a la hora de seleccionar componentes, aplicar criterios y esas cosas, y por ahí eso es lo que más cuesta, decidir, tomar las decisiones. Así que bueno, tenemos este bosquejo de un cuadripolo, que representa un amplificador, y tenemos la consigna que dice diseñar una etapa que cumpla con lo que se pide en la figura. Nos dan el transistor que tenemos que usar, que es el BC337. Hay que buscar en el manual los parámetros necesarios. Luego calcular la tensión de salida cuando la tensión de excitación son 100 microvolt eficaces. Tengan mucho cuidado con la nomenclatura. Esta nomenclatura es de valor eficaz. Dibuje el circuito final. La frecuencia de operación es 1 kHz, RL es 10K y todo eso que se ve ahí. R de señales 5K, VCC 24 volt. Y acá faltaría calcular, en el ejercicio anterior, faltarían calcular los capacitores. Que eso también, acuérdense, es muy fácil de calcular, ya lo hemos hecho. Hay que evaluar la resistencia que ve el capacitor. En este caso, por ejemplo, sería para calcular CC1, tendríamos que hacer mayor o igual a 10 veces 2pi por F por la resistencia de entrada de la etapa, y lo mismo por el lado de la salida, que sería CC2, tendría que ser mayor o igual a 10 veces 2pi por F por RL. Y después para calcular el capacitor de acá, de emisor, bueno, uno estaría tentado a decir que lo único que ve es la resistencia RE de emisor, pero en realidad lo que está viendo es la impedancia de salida de un colector común, como si fuera una impedancia de salida de colector común.
Entonces ahí tiene que ir RE dinámica. Por lo tanto acá va a quedar 2pi por F por RE dinámica. Listo. Y lo calculan así y lo establecen de esa forma. Perdón por ser desordenado, pero bueno. Vamos acá de nuevo, al ejercicio 4.5. Analicemos los datos. La impedancia de salida tiene que ser igual a la impedancia de carga, con una tolerancia de más o menos 10%. Acuérdense que como acá trabajamos con aproximaciones, es imposible que logremos la exactitud. Y no se frustren si no logran la exactitud. Para eso existe el margen de tolerancia. Acuérdense que en la realidad todos los componentes tienen tolerancias asociadas. Por lo tanto, nunca vamos a lograr la exactitud. El error va a estar presente siempre un error que va a ser más o menos chico, grande, lo que quieran. Y bueno, ahí está en la cuestión del criterio, qué error toleramos, ¿cierto? Acá en este caso ya el problema nos plantea el error máximo tolerado. En la ganancia hay un error máximo tolerado de más o menos 15%. Y fíjense que la ganancia de tensión es positiva, por lo tanto, ¿qué configuración tenemos que usar? Porque acá hay que definir la configuración. Emisor común no puede ser porque es inversor de fase. Colector común tampoco porque no gana tensión. No me queda alternativa que la configuración sea base común. Entonces ya sabemos que vamos a trabajar con base común. Por lo tanto, las ecuaciones de diseño van a ser estas: GM por RC en paralelo con RL, RI va a ser más o menos RE dinámica, R0 va a ser más o menos RC, y acá RC, listo. Ya tenemos que RC tiene que ser igual a RL, que RL vale 10K, listo. Ya tenemos un valor de resistencia. Listo, 10K. ¿Qué más hay que evaluar? 200 veces. Acá en este caso nos dan como dato la ganancia de tensión. Así que esto tiene que ser igual a 200. RC ya lo tenemos resuelto. Así que no tenemos que establecerlo. Así que esto ya es un dato. 200 tiene que ser igual a GM por 5 kΩ. Porque el paralelo entre dos resistencias de 10K es 5 kΩ. Entonces acá despejo GM. Fíjense cómo va saliendo la información. Al principio parecía difícil este problema, pero no lo era tanto. Tenemos 200 dividido 5K. Me da un GM de 40 milisiemens. Eso es igual a ICQ dividido 25 milivolts. Y esto termina dando 40 por 25 me da una ICQ de 1 miliampere. Y ahora bueno, como tenemos que cumplir un error en la ganancia, y fíjense que la ganancia termina dependiendo mucho de la corriente de reposo, no nos queda alternativa que la red de polarización sea una polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor, porque necesitamos estabilidad, porque si no la ganancia también va a variar mucho. Entonces ya definimos la topología. Ya definimos la topología. 4R. Esto es R1. Esto es RC, capacitor. Esto es RE, capacitor. R de señal, fuente de señal. R a masa, acá tengo R2. Y después acá viene un capacitor a masa también, que vamos a llamarle C3. Este va a ser C1, este va a ser C2. Y acá viene la alimentación. Viene nuestro más BCC. Y esta es la topología que vamos a usar para nuestro amplificador. Y bueno, acá por supuesto faltó la carga. La carga RL. Listo. Los capacitores los voy a obviar porque ya saben cómo calcularlo.
No hay mucha ciencia en todo eso, así que voy a calcular solamente los valores de resistencia. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, tenemos la alimentación, tenemos algo más, no, así que vamos a tener que decidir cuánta tensión repartimos entre BCE y RE. BRC ya lo podemos saber porque conocemos cuánto vale ICQ y RC. Acá en este caso ICQ es 1 mA, RC es 10K, acá nos quedan 10 volts. 10 volts, es decir que la tensión del colector van a ser, que es igual a BCQ más BEQ, eso tiene que ser igual a 14 volts. Perfecto. Como no nos dicen nada de cuánta tensión tiene que haber en BCE o cuánto va a ser la excursión de señal, podríamos tomar como tensión de BCE, BCC sobre 2, que es el clásico que están acostumbrados ustedes. Entonces, si BCEQ es igual a BCC sobre 2, esto nos queda igual a 12 volts, y bueno, no queda alternativa que esto sea 2 volts, BEQ. Listo, entonces BEQ, lo voy a hacer de aquel lado antes de pasar acá. Entonces, si BEQ es 2 volts y esto es igual a ICQ por RE, ¿cuánto va a valer RE? RE va a valer 2K, porque la corriente es 1 mA, y 2K justamente es un valor comercial, así que ya está R definido. Ahora, tenemos que calcular R1 y R2. Hacemos lo mismo, definimos un valor para RB. Como acá RB no corta ni pincha para la configuración de base común, podemos ser más abiertos en cuanto a qué valor va a tomar RB, que es el paralelo entre R1 y R2. Entonces acá RB tiene que ser menor o igual a, bueno, ahí es donde viene la cuestión de analizar el transistor, porque ¿cuánto vale beta? Y acá, bueno, vamos a usar la beta mínima, que es para la peor condición. A ver, según el manual, la beta mínima para este transistor, suponiendo que es este tipo, y para, fíjense, para esas condiciones, para una corriente de 100 mA y una tensión colector emisor de 1 volt, la beta mínima es 100. No se parece en nada a las condiciones que tenemos nosotros de polarización, pero bueno, ya es una idea. Tomemos ese HF de 100. Obviamente si ensayamos este circuito, lo más probable es que el transistor no tenga la HF mínima, pero bueno, hay que considerar la posibilidad. Entonces acá nos quedaría 100 por 0,01, nos queda 1. Acá esto directamente nos quedaría menor o igual a RB, que sería 2 kilo. Y como que es bastante chico esto, ¿cierto? Hay mucha corriente que se va a estar desperdiciando acá en este divisor de tensión, lo cual no es muy deseable. Entonces acá podríamos cambiar de criterio y, por ejemplo, en vez de hacerlo 100 veces, lo hacemos 50 veces, que sería 20 veces, mejor dicho, que sería 0,05 beta veces mínimo por RE y la cuestión. Vamos a tomar ese criterio. Entonces nos queda 5 por 2K y ahí, bueno, ya es un valor más lindo, digamos. Acá nos queda 10K. Tomamos este valor, vamos a tomar directamente 10K. Entonces con ello calculamos la tensión de Thevenin, ya saben cómo hacerlo. Lo voy a escribir por las dudas para que se entienda qué estoy haciendo. BBQ más ICQ por RB dividido beta mínimo más RE, y entonces B de Thevenin va a ser aproximadamente igual. Me queda RB 10K dividido 100 más RE por 1 mA más 0,7 volt.
Esto me queda aproximadamente en 2,8 volts. Entonces, recordando las ecuaciones de R1, VCC, RB, BT, esto nos queda igual a, tenemos 24 dividido 2,8 por RB, que es 10K, nos queda 85,7 kilo ohms. El valor comercial más cercano, ¿cuál es? A ver, tenemos 91 menos 85,7, la distancia es 5,3. Tenemos 82 menos 85,7, la distancia es 3,7. Elegimos obviamente el que tenga la menor distancia. En este caso nos conviene elegir 82 kilo ohm. Listo, 82 kilo ohm. Ya está. Ahora calculamos R2. R2 es BCC por RB dividido BCC menos BTH. Esto nos queda aproximadamente igual a 24 menos 2,8, todo eso dividiendo por 24 por 10K. 11,3K me queda. 11,3K. El valor comercial más cercano es R2 igual a 11 kilo ohms. Y ya está. El diseño ya está completado. Obviamente después de esto hay que verificarlo. Acuérdense siempre de hacer la verificación teórica. Pero bueno, ya está el diseño. ¿Qué más? ¿Qué más por comentar ahí? Había que hacer algo más. Calcular la... Bueno, ya está el circuito final prácticamente. Acá lo único que tienen que hacer... No, está. Este va a ser el circuito final. ¿Qué más? Calcular la... Bueno, después de realizar la verificación hay que hacer el recálculo de los parámetros, es decir, qué ganancia de tensión realmente vamos a tener, al menos de forma teórica. Acá también podemos hacer cuando hacemos recálculo lo tenemos que hacer con los valores más exactos. Por ejemplo, acá la ganancia de tensión lo tenemos que hacer con lo más exacto que conocemos, que es RC en paralelo con RL. La impedancia de entrada no es solamente RE dinámica, sino que es RE en paralelo con RE. La impedancia de salida, bueno, esa sí va a ser aproximadamente RC, que eso se va a verificar seguro, pero hay que verificar esto. O sea, porque fíjense que si R es parecido a R grande, la aproximación que habíamos usado al principio, esta que se ve acá, no va a ser válida. ¿Se entiende? Eso ya lo habíamos comentado en un video anterior. Creo que eso es todo. Bueno, espero que les sirva y pónganse a hacer los ejercicios. Hasta luego.